Nuestra siguiente conferencista es nada más y nada menos que nuestra ya familiar Arlene Solodkin. Arlene es una ferviente creyente en la capacidad del ser humano de cambiarse a sí mismo y de cambiar su entorno. Es por ello que decidió especializarse en estudios sobre el potencial humano y la psicología positiva. Estudió directamente con el doctor Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó de su carrera de Psicología y Comunicación. Posteriormente, de la maestría en Psicología Positiva Aplicada. Arlene es fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral, organización basada en México que ofrece programas y entrenamientos en liderazgo positivo, psicología positiva y bienestar integral para el mundo de habla hispana. Es profesora en el Certificado en Estudios de la Felicidad y en la Maestría en Estudios de Felicidad por el doctor Tal Ben Shahar. Colaboran con diversas universidades en el desarrollo curricular, entrenamiento profesional, certificación e iniciativas de consultoría externa, así como en el desarrollo e implementación de programas para empresas AAA y es conferencista, obviamente, de talla internacional. Voy solamente a leer unas líneas de algo que ella por ahí nos posteó, que dice: la visión de que debemos desconectarnos de nuestras emociones negativas para concentrarnos en el lado positivo de la vida es muy común. Sin embargo, las emociones positivas por sí solas no son suficientes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Me oyen si no uso el micrófono? No. Mejor lo uso. Perfecto. Pues me da muchísimo gusto estar con ustedes, de verdad. Gracias por acompañarme y por elegir estar aquí el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es muy importante porque ha habido una gran tendencia en los últimos años, por un lado, de abarcar el tema de la felicidad. Yo soy la primera proponente de que es importante no solo reducir el sufrimiento, sino aspirar a tener una vida plena y aprender cuáles son las herramientas para lograrlo. Pero creo que por varias décadas ya ha habido, por un lado, una tendencia muy individualista, en donde el mensaje ha sido: tú preocúpate por ti y por tu estar bien, que a veces, porque no creo que el mensaje intencionalmente sea descarta y no tomes en cuenta a los demás, pero desgraciadamente muchas veces esa ha sido la interpretación. Y por el otro lado, en este anhelo de ser feliz o en este anhelo de buscar tener una vida plena, muchas veces lo que terminamos haciendo es reprimir todas las emociones o vivencias o experiencias incómodas de la vida, porque sentimos que eso le resta valor y le resta, de alguna manera nos impulsa a no ser tan felices como podríamos ser. Y no hay forma de ser resilientes sin vernos a nosotros seres humanos como absolutamente completos. Y para vernos completos necesitamos ver todas las partes, tanto las rotas como las enteras que tenemos dentro. Para el desarrollo integral de los niños es sumamente importante el que nosotros podamos nombrar y validar qué es lo que ellos están sintiendo, para después entrar en un proceso de, digamos, donde ellos puedan elegir cambiar su estado emocional y poder ser agentes activos en la construcción de la realidad que quieren vivir. Y bueno, es muy importante hacerlo así y después poder priorizar cuáles son las emociones positivas, porque estas sí de verdad tienen un impacto importante también en el desarrollo de las personas y en su capacidad de relacionarse también con el mundo que les rodea. Entonces, a lo largo de la sesión de hoy, y en algunas partes me voy a ir un poquito rápido porque de verdad mi intención es
que aprendan intelectualmente, que se lleven contenido, aprender por qué es importante ver el lado positivo de las emociones negativas. También que logren sentir que se llevan de aquí herramientas y que ustedes pueden accionar para cambiar la realidad emocional que están viviendo y poder facilitar ese proceso a sus alumnos. Y por el otro lado, me interesa mucho que se lleven algunas herramientas muy prácticas. Y meter todo eso en una hora es a lo mejor mucho, pero entonces vamos a ir viendo cómo avanza el tiempo, pero espero que sea yo lo más clara posible. Primero es importante, y bueno, en esta película solo hablaban de 5 emociones, pero hay 6 emociones que se consideran básicas: miedo, asco o desagrado, enojo, tristeza, alegría y sorpresa. Y lo que es increíble es que 4 de las 6 emociones básicas son emociones negativas. Entonces, por un lado podemos pensar que las emociones negativas tienen mayor presencia y reconocimiento porque son incómodas, nos hacen sentir mal, captan mucho la atención. Y por el otro lado también es importante reconocer que tienen una parte evolutiva. Existen no nada más porque sí, porque existen, tienen un porqué de ser. Lo que es trágico de esto es que las emociones positivas también existen porque tienen muchos beneficios y es muy importante resaltarlos y voy a hablar de eso un poco más adelante. Evolutivamente, nuestro cerebro está cableado para reconocer lo malo que sucede a nuestro alrededor, porque al hacerlo, inmediatamente está mandando señales: aquí hay un peligro, cuidado, corre, escóndete, pelea, porque esa es la manera que nosotros podemos sobrevivir. Esto tiene el nombre de sesgo de negatividad, que es justamente cuando la mayor parte de la atención de nuestro cerebro está enfocada en reconocer todo lo que no funciona. Alrededor de lo que no funciona se han generado sistemas políticos, sistemas educativos remediales, una psicología fundamentada en ver todo lo que no funciona del ser humano y en reducir la vida a reducir el sufrimiento. Ahí la voy llevando, estoy menos peor, y entonces vamos creando una forma de vivir en donde no aspiramos a nuestro potencial, sino que aspiramos a vivir como la norma. La psicología positiva estudia los mejores casos de muchas áreas: política, educación, políticas públicas, atletas de alto rendimiento, etcétera, porque solo viendo los mejores ejemplos es que podemos aspirar a vivir mejor, a poder realmente aprender herramientas de lo que sí funciona. ¿Sí? Es como un corredor. Si quiero aprender a hacer una carrera de alto rendimiento y me acerco con un atleta pues que ahí la va llevando y que medio que camina, que corre, pues voy a aprender a medio caminar y correr, pero no voy a aprender a ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, por eso es que la psicología positiva ha promovido un cambio muy importante en la forma de concebir lo que sucede en nuestra mente. Pero es bien importante entender que no podemos hacer caso omiso de la información que existe en el mundo. Desgraciadamente, el periodismo positivo existe muy poco, espero que se desarrolle más en los próximos años. Los medios de comunicación magnifican todo lo que nos sirve, a un grado en el que nos creemos que eso es lo único que existe en el mundo. Hay muchas cosas buenas, mucho más cosas buenas en el mundo que malas. Ha habido un gran progreso en muchísimas áreas que claro que se ha mermado con la pandemia, se mermó muchísimo porque había un progreso en la disminución de la pobreza, obviamente el analfabetismo ha bajado casi a nivel 0, han habido muchos cambios positivos en el mundo, pero con la pandemia obviamente hubieron muchos rezagos que volvieron a tomar fuerza. Pero cuando nosotros llegamos a un salón de clase
y vemos niños y vemos jóvenes deprimidos, apáticos, enojados, desamparados, con una sensación de desamparo, sin esperanza, no podemos culpar al niño nada más. Las emociones incómodas o negativas o extremadamente negativas que estamos viendo en muchos lugares del mundo, no solo en México, tienen también una relación directa con estos mensajes que nosotros estamos viendo todos los días, todo el tiempo, y que nos dicen que el mundo es un lugar peligroso, que el mundo es un lugar que no es digno, que la vida no es digna de vivirse, que nada, por el esfuerzo que yo haga, por más esfuerzo que yo haga, nada va a cambiar, y nos sentimos indefensos y tristes y desamparados. Y yo les quiero preguntar, si ante esto tuviéramos niños totalmente felices, alegres, contentos, que hacen caso omiso de lo que ven, ¿sería eso sano o sería más bien eso una señal de que algo no está bien? Porque no podemos pensar que alguien que integra estos mensajes, y no estoy hablando mensajes únicamente de medios de comunicación, estoy hablando peleas en la familia, estoy hablando de gente que tuvo pérdidas, estoy hablando de gente que está desaparecida, estoy hablando de muchas condiciones muy difíciles que en el núcleo pequeñito tiene que ver con un dolor muy profundo, que no tiene que ver nada más con estadísticas, y que sería gente patológica si no expresara estas emociones negativas. Realmente las emociones negativas son una respuesta real a algo que está sucediendo y que nos está haciendo prender la señal de alarma. Algo no está bien conmigo, algo no está bien en mi vida, con mis papás, con mis hermanos, y por eso tengo yo que estar alerta, y por eso me rebelo, y por eso estoy yendo en contra de la corriente, o estoy buscando sedientemente encontrar un núcleo o una pandilla donde pueda yo refugiarme y donde yo pueda sentir que yo hago una diferencia. Entonces no podemos hablar de la vida emocional sana de una persona si no podemos ver también el contexto que habita alrededor. Habiendo dicho eso, también quiero decir que cuando damos el espacio a la expresión del porqué de esa emoción y de la conexión de esa emoción con nuestros valores, es que sobre todo niños un poquito más grandes y jóvenes pueden entender por qué me estoy sintiendo así, con qué se vincula la emoción que tengo, y entonces puedo elegir cambiar sin reprimir. El cambio es importantísimo porque no queremos esos niveles de negatividad constantes que sean los que definen nuestra vida en las escuelas o en nuestro país o en nuestra familia, y es muy difícil, si les ha tocado vivir cerca de personas con altos niveles de emociones negativas, es verdaderamente muy difícil sostener un buen estado de ánimo y una claridad mental, te lleva a la confusión. Pero no hay manera de procesar y de hacer un cambio emocional si no entendemos qué estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y con qué valor lo estoy conectando, y luego entender que yo puedo hacer ese cambio. Entonces, digo aquí de una forma muy, muy fácil, digamos, estoy compartiendo algunas de las razones por las que existen ciertas emociones, ¿no? Cuando hay frustración es porque no estás contento con tus circunstancias, y el beneficio de encontrar la frustración es que te estimula la imaginación, porque dices, si no estoy contento, ¿qué puedo hacer? Y moviliza todos tus sentidos para poder hacer algo diferente. Cuando hablamos de la desesperación, hablamos de una respuesta al estrés, y hablamos también a reconocer que hay limitaciones que tengo y que eso me hace sentir desesperado, porque no todo lo puedo hacer yo. Y esto lo que hace
muchas veces es que genera como que una alerta más grande en nuestra atención para buscar las áreas donde yo sí puedo hacer una diferencia, y la desesperación provoca la acción, promueve que hagas algo. Cuando hablamos de tristeza, pues hablamos de que algo no está bien para nosotros, y la tristeza tiene un valor biológico importante porque nos ayuda al llorar a atraer la atención de otros. Otros se acercan a uno. Si no lo hacemos verbalmente, nosotros, oye, estoy triste, me das un abrazo, pero un niñito llora e inmediatamente la gente se acerca y busca establecer empatía y conexión con las personas. El enojo habla de una presencia, de una injusticia, de algo que genera denigración o falta de respeto o alguna amenaza. Y cuando hay enojo, la gente, y bueno, voy a hablar de esto un poquito después porque voy a hablar de la esperanza, pero cuando hay un enojo por una injusticia, la gente empieza a pensar en alternativas. Y el optimismo tiene que ver con el pensar que algo podría ser diferente. La esperanza es la única emoción que existe, que es una emoción positiva, que tiene que tener algo negativo presente para activarse. Si no sintiéramos que el mundo podría ser diferente y no me sintiera triste con la situación de que estoy viviendo, nunca me imaginaría un futuro mejor. Me imagino un futuro mejor cuando algo de lo que está pasando en el presente no es como yo quisiera. Entonces tiene esa peculiaridad. Y en el enojo, obviamente, cuando hay esa capacidad de pensar acerca del futuro, podemos tener más creatividad, pensar en más alternativas y tener más fuerte nuestro desempeño, porque tenemos más focalizada la atención. La envidia, pues queremos ser o tener lo que alguien más tiene, y esto lo que hace muchas veces, si le ponemos bien atención y no nada más alimentamos la emoción como tal, es, a ver, ¿por qué ella está grabando esa cámara increíble y haciendo un video y yo siempre he tenido ganas de filmar películas? ¿Qué envidia me da? ¿Pero qué me está diciendo? Que yo tengo el anhelo de hacer algo como lo que ella hace y es una fuente de inspiración para mí. Entonces la envidia, traducida de una forma correcta, impulsa mucho a que tú alcances tus sueños y tus anhelos. El coraje es enfrentar situaciones negativas y promueve la valentía y el poder. Cuando se han sentido con mucho coraje, muchas veces te sientes muy poderoso. Y finalmente el disgusto tiene algo que ver mucho con también, bueno, todo tiene que ver con la evolución, pero realmente cuando tú contactas el disgusto o el asco, estás buscando estar en un espacio también seguro, estar alejado de peligros y mantenerte sano y salvo, ¿no? Entonces, esto lo hice de un resumen como para entender muy brevemente qué sucede con estas emociones negativas. Pero ¿por qué las emociones negativas no son del todo negativas? Ya lo dije. 1, porque son normales. 2, porque la intención de experimentar una emoción negativa es una intención positiva. Es estar a salvo, es protegerme, es accionar, es cambiar la realidad, es hacernos agentes activos en la construcción de nuestro mundo. Nos inspiran a la acción. Las emociones negativas por lo general tienen una alta carga emocional, entonces te inspiran a actuar. No es el caso de la depresión. La depresión ya es una enfermedad, no es una emoción. Nos permiten desahogarnos, porque muchas veces cuando estamos viviendo muchas cosas, si no sacamos esa carga emocional a través de vivir la emoción, entonces nos vamos quedando, ahí entra mucho la depresión tiene mucho que ver con ira y coraje y tristeza reprimidos. Y bueno, las emociones negativas también construyen resiliencia, porque nos hacen darnos cuenta y estar alertas de muchas cosas y nos impulsan también a elegir actuar distinto. Entonces, algo muy importante es que el ser humano no puede tener una vida completa
si no ve toda la gama de colores emocionales en su vida. Ahora, en el tema de la felicidad, que es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho y lo voy nada más a decir, esta tendencia de buscar la felicidad directamente produce más infelicidad. Entonces, la idea de que entre un rayo de luz y salga la gama de colores tiene que ver con esa idea. Para alcanzar mayores niveles de felicidad, es importante buscar la felicidad de forma indirecta, a través de tener un sentido de vida, a través de las relaciones que tengo, a través de ayudar a otros, a través de divertirme y alegrarme. Pero si yo en mi mente quiero ser feliz, les garantizo que van a ser menos felices, y eso está respaldado por muchas investigaciones científicas. Y ha habido una obsesión por la felicidad malentendida, que es puro placer, la búsqueda del placer por el placer mismo. Pero aquí esta foto tiene más que ver con la parte de abrazar todo lo que somos y quienes somos como seres humanos. Ahora, cuando hablamos de bienestar, es importante decir que el bienestar no es la positividad tóxica, que positividad tóxica es un tema que se ha hablado muy común últimamente, que es tú pon tu carita, tú ponle sonrisa a las cosas y todo te va a ir bien, o tú piensa positivo y todo va a salir bien. A veces ni la sonrisa ni el pensar positivo por sí mismos generan cambios. La sonrisa sí tiene conexiones que afectan el cerebro y nos ayudan a sentirnos mejor, pero no es tú sonríele y ponle una carita linda a la vida y todo va a ser bonito cuando estamos viendo no solo las noticias, sino circunstancias de vida muy difíciles. Entonces, no se trata de poner esa cara y de vivir bien aparentemente para tener una vida plena en el interior. Y tampoco el bienestar tampoco es lo opuesto a la salud mental. La salud mental es un continuo y es muy importante entenderlo como tal, porque verdaderamente lo que nos ayuda cuando concebimos la salud mental nos da a entender que podemos tener altas y bajas, que podemos mejorar, que hay esperanza, que sí a lo mejor tenemos una carga genética que nos guía hacia un lado o hacia otro, pero que nosotros con nuestras actividades, las actitudes, intenciones y hábitos que formamos, podemos modificar también esa expresión genética y podemos cambiar también los hábitos de pensamiento que nos guían a tener mayor sufrimiento. Entonces, para vivir bien, no necesitas estar 100% perfecto de salud mental, la perfección no existe. Puedes darte cuenta igual. Yo personalmente he batallado en algunos momentos de mi vida con sentirme muy triste, como en la parte de mi familia creo que hay algo como de un letargo que existe por generaciones. Alguna vez alguien me dijo, es que las fiestas de tu familia son siempre las más tristes porque todos acaban llorando y con tal carga emocional que te cuesta recuperarte así, ¿no? Y entonces eso es algo que está presente en mi familia y yo he tenido, y en mí, y yo he tenido que hacer un esfuerzo consciente, y cuando empiezo a sentir que voy de bajada, digo, mira, otra vez, ya sé que no me voy a morir, a ver, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué he dejado de hacer? Empiezo a hacer eso porque te vas conociendo, y al empezarlo a hacer me empiezo a sentir mejor y recupero un mayor bienestar. Pero podría yo decir que soy la persona más optimista del planeta y que nunca sufro de tristeza o depresión, no, pero sé que son ciclos y lo mismo sucede en todas las condiciones del ser humano. Entonces hay 4 elementos con los que me quiero centrar ahorita y la verdad, si me puede alguien ayudar, nada más cuando me digan cuánto me falta, cuando falte media hora y 15 minutos. ¿Perdón? Ok, perfecto. Entonces voy a hablar de 4 conceptos que se me hacen muy, muy importantes justamente para poder construir una vida plena, ¿ok? Entonces, el primero es el permiso de ser humano.
El permiso de ser humano es un concepto del que habla mucho el doctor Tal Ben-Shahar. Tengo el placer y el gusto de colaborar mucho con él de cerca. Y es un concepto que de todas las enseñanzas que yo he aprendido de él y que muchos de nuestros alumnos han aprendido, destacan como una de las más importantes. Porque tiene que ver con la capacidad de darnos cuenta que el ser humano no es perfecto, que hay muchos pensamientos y emociones que yo voy a experimentar que muchas veces me hagan a mí sentir, híjole, qué mala persona eres, la estás regando, cómo te atreves, y que hay muchos juicios en los que entramos a debatir, o no puedo, esto no es para mí, y son emociones y pensamientos derrotistas. Y al reconocer que no somos perfectos y al decir, oye, pues, o sea, me doy el permiso de ser humano, estoy sintiendo esto, pues no es el sentimiento más agradable, pero en este momento eso es lo que estoy sintiendo y está bien. Me preparé muchísimo de una ponencia, la verdad, pues se quedaron dormidos la mitad de la audiencia, pues, o sea, me preparé muchísimo, pero en algo la regué, a ver en qué, para tomar responsabilidad, pero no es necesario estarme dando latigazos y estar aumentando el sufrimiento. Ahora, en el término emocional, muchas veces reprimimos las emociones incómodas o las emociones, a mí la verdad no me gusta el término negativo, me gustan más incómodas, pero muchos de nosotros reprimimos las emociones incómodas pues porque son incómodas. Pero ¿qué sucede? Imagínense que la salud emocional es una tubería. Si yo bloqueo el paso de las emociones negativas, si yo bloqueo parte de la tubería para que por ahí no pase cierto tipo de componentes, ¿sí? Ese bloqueo va a impedir que fluya el agua limpia también. El sedimento que se va formando a veces con el calcio, por ejemplo, adentro de una tubería, podría ser la imagen, que son las emociones incómodas que no queremos dejar fluir. Eso impide el paso del agua limpia. Entonces llega un momento en donde ya no sale el agua o salen poquitas gotitas. Porque la tubería emocional es la misma para las emociones incómodas que para las emociones positivas. A medida que yo hago las paces con lo que estoy sintiendo y después elijo cómo gestionarlas, porque gestionarlas habla de voluntad, de elegir, entonces yo construyo una tubería saludable, ¿ok? Y el permiso del ser humano es eso, reconocer lo que es en el momento, sin juicio. No se trata de, ok, di la ponencia, se durmieron la mitad de las personas y decirme fue increíble, porque no es verdad. No se trata de decir, bueno, pues es que todos se desvelaron y no tomar responsabilidad, es culpa de todos ellos, no es culpa mía. Se trata de decir, mira, se durmieron, yo me preparé, ¿qué podrá haber pasado? Y ¿qué les habrá pasado a ellos también como audiencia? A lo mejor el sonido no era bueno, a lo mejor era la ponencia de la última hora cuando ya se querían ir a su casa, o sea, otra vez ver la parte de todas las formas, pero desde un lugar en donde no tengo yo que infligir más sufrimiento en mí por experimentar algo difícil. Ahora, es muy importante reconocer que las emociones pertenecen como a diferentes cuadrantes. Hay emociones que tienen un alto nivel de energía, como son el enojo, el miedo, el coraje, y que te impulsan a actuar y a sobrevivir. Hay emociones que son poco agradables también y que tienen un bajo nivel de energía, que es la zona de agotamiento, que habla, por ejemplo, Adam Grant ha hablado mucho de una emoción de la que casi no se hablaba, que es el languidecer, como apenas sobrevivir. Es como una depresión muy, muy, muy leve, en donde ya nada te emociona en la vida, en donde pues ahí la vas llevando, no sientes pasión, no sientes alegría, no te concentras, no te enganchas con lo que haces, y esa es una zona como de profundo agotamiento.
Luego hablamos de la zona de florecimiento, que habla de altos niveles de energía y que son muy agradables. El entusiasmo, la pasión, la satisfacción, muchísimas otras. Y está también una parte de emociones que son placenteras, de bajo nivel de energía, que son aquellas que nos permiten recuperarnos. Por ejemplo, el sentir serenidad, el sentir calma, el sentir paz. Todo eso también nos ayuda mucho a poder recuperarnos y vivir mejor. Entonces, algo que es muy importante a nivel de resiliencia es la aceptación, ya lo mencioné, y reconocer que aceptar no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que está pasando, no quiere decir que es simplemente no luchar contra lo que es. Si estoy sintiendo envidia, pues sí estás sintiendo envidia, no está padre, pero a ver, reconoce lo que es y no luches contra esto. El estar tratando de justificar o luchar la emoción que estoy sintiendo no me va a llevar a nada y desperdiciamos mucha energía. Y cuando hablamos de situaciones externas y de resiliencia, la aceptación quiere decir también no luchar contra los sentimientos que ciertas situaciones nos producen. Sí es estar alertas, sí es darnos cuenta y a partir de ahí poder gestionar nuestra vida de una mejor manera. Pero en todo caso, reconocer nuestras emociones, darles espacio y poder elegir nos hace más resilientes y más fuertes cuando estamos centrados en la realidad. Y además nos ayudan a tomar buenas decisiones, porque muchas veces, me sale lo heroico, me sale lo valiente, yo quiero ir a salvar al mundo y de pronto me voy a lugares donde mi vida está en peligro. Y ahí también es importante saber elegir qué batallas quiero luchar. La realidad emocional, muchos de nosotros la queremos ver así, ¿no? O sea, quiero que toda mi vida esté feliz, plena, saludable, o sea, como que yo tenga el control de absolutamente todo. ¿Quién de aquí tiene el control? Bueno, mi marido diría que yo, pero no es cierto. La verdad es que nadie tenemos el control de todo y la vida está hecha de adversidades. Si luchamos contra esa idea, vamos a luchar toda la vida. Y si tratamos de tener una vida ecuánime, porque muchos de nosotros es muy importante ser ecuánime. Pues sí, pero no puedes ser ecuánime todo el tiempo, es imposible y no es bueno para ti. Y te haría sentir una vida súper carente de sal y pimienta y chilito y todo eso. La siguiente es vivir con una intensidad emocional en donde es desmedida y donde tú no tienes ningún tipo de control. Y cuando estamos viviendo en esta vida emocional, nos sentimos completamente rebasados, no sabemos qué hacer, no pensamos coherentemente, somos víctimas de nuestras emociones. Lo que buscamos nosotros realmente es reconocer la realidad y reconocer que vamos a tener lugares de euforia, de alegría, de pasión, de sentirme muy conectado con la vida, con los demás, y voy a tener momentos muy bajos de dolor, de tristeza, de agotamiento, y luego voy a llegar a un periodo que es un periodo de más normalidad con sus altas y bajas. Y luego seguramente habrá otra alta y luego habrá otra baja. Y reconocer ese patrón nos hace sentir conscientes y nos hace sentir más en control. Cuando hablamos de niños, aunque sean chiquitos, podemos ir introduciendo vocabularios de, claro, cuáles son las emociones que sienten, qué te está diciendo la emoción, por qué la sentiste, y puedes empezar a tratar de ayudar a entender y darles el espacio de que la sientan. Pero también podemos hablar con los niños de esto, o sea, ahorita estás haciendo un berrinche, pero ¿qué crees? Si respiras profundo, esto va a pasar y vamos a poder trabajar
10 minutos. Oh my God. Ok. Entonces, bueno, voy a tener que ir muy, muy rápido. Entonces, bueno, se puede trabajar con los niños para que puedan ellos ir procesando esta información. Aunque estemos rotos y lastimados, estamos completos. Teniendo emociones positivas y negativas, es como podemos tener una vida completa. Luego iba a hablar de agilidad emocional, no hay forma de que acabe yo en 10 minutos, en donde hablamos del poder de elegir. Entonces, aquí ya les comenté cómo era este esquema, y lo que les quiero yo decir es que dentro de este esquema podemos ver que hay muchísimas emociones distintas. Perdón, la puse en inglés y la tengo en español, se las puedo mandar a alguien y se las comparten o de alguna, si me escriben, aquí está mi correo y les mando la gráfica con las emociones en español. arlen@ibi.mx @ibi.mx. Entonces, hay una gama enorme de emociones en cada una de estas cuadrantes. Y estas, las que sirven de calma, de recuperación, son las que son factores de protección contra la de resiliencia, que en momentos donde están los niños también batallando mucho con sus emociones y demás, podemos tratar de llevarlos a la calma. Si hay mucho enojo, no los puedes llevar a la alegría. Si vivieron una pérdida y hay mucha tristeza, obviamente no es llevarlos a la alegría, pero es ayudarlos a pasar de a poquito por estos cuadrantes. Y para poder tener un proceso de agilidad emocional, los 4 pasos son reconocer y nombrar el sentimiento, salir de ese espacio y ampliar la perspectiva, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo podrías ver esto desde otro ángulo? ¿Cómo crees que tu amiguito se siente? Tú te sientes que te atacó, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo crees que se siente el fomentar la perspectiva? Conocer las razones está vinculado con eso y con los valores. Me siento enojado porque no es justo que la maestra le puso atención a mi amigo y a mí no. No es justo que a él lo invitaron a cantar o yo tenía la mano alzada primero y a mí no me dejaron hablar y al otro sí. Entonces hablas del valor de la justicia y podemos hablar de muchos otros valores y los niños lo entienden. Hablamos también de la importancia después de avanzar, de que no eres víctima de tus propias emociones, sino que tú puedes también gestionarlas. Entonces hay miles de actividades, estas las pueden encontrar de veras en Google, las puse como ejemplo, pero hay muchas actividades que el semáforo para poder, alto, respira, pausa, ahora sigue, ¿qué quieres elegir? ¿Qué cambios quieres hacer? Está la parte de la técnica de la tortuga, ¿no? Piensa y para, métete en tu caparazón, respira, ahora sal y busca una solución. O sea, hay muchas herramientas que pueden usar. Pero algo que es bien importante es reconocer que dentro de este proceso de agilidad emocional, las emociones negativas tienen un peso que muchas veces secuestra las emociones positivas. Tienen un peso tan grande que a veces lo bueno no lo volteamos a ver, y aquí es muy importante que prioricemos la positividad. ¿Cómo se prioriza la positividad? Poniendo atención en las cosas buenas y capitalizándolas. Corriste una carrera, ¿cómo entrenaste? ¿Qué tal te sentiste? ¿En qué parte te cansaste? ¿En qué parte te fue bien? Cuéntame más, comparte, tienes un nuevo trabajo, oye, qué padre, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? Darle espacio a celebrar lo bueno es una manera también de priorizar la positividad. Elegir películas con buenos contenidos y sentido, música que nos alegre y música que tenga un lenguaje que nos ayude a elevar nuestro estado de ánimo. Todo eso es muy bueno. Ay, perdón, están mal. Me voy a ir un poquito rápido, pero construir momentos de respiro, de recuperación, cuando estamos viviendo cosas difíciles o cuando
va un día largo en el trabajo, en la escuela, tanto para nosotros como para los niños, dar espacios de recuperación. ¿Cuál es tu mejor momento del día? Recordarlo, puedes hacer una dinámica en el salón de clases, celebrar los pequeños logros, buscar ejemplos que te inspiren. Las biografías son de verdad oro molido para la educación, que además nos ayudan a poder tener un enfoque en fortalezas de carácter. ¿Qué hizo esta persona para poder salir adelante, para poder alcanzar sus metas? ¿Qué características tienes tú en común con Gandhi, con Malala, etcétera? El agradecimiento, súper importante, y conectar con otras personas, saber pedir ayuda y saber acercarte a otros y saber dar apoyo es muy importante y fomenta también mucho la positividad y la resiliencia. Me voy a ir bien rápido, perdón, pero otra parte son las experiencias óptimas de Flow. Y lo quise compartir hoy con ustedes porque están muy vinculadas con muchos de los elementos que sufrimos en el salón de clases, que tiene que ver el enojo, la frustración, la apatía y el aburrimiento. Entonces, la apatía y el aburrimiento nos dicen que lo que yo estoy haciendo está muy abajo de mi capacidad y de mis habilidades. Cuando la gente siente que sus habilidades y su capacidad está por debajo de lo que están requeridos hacer, sueltas la toalla porque pues, te da flojera, no te motiva. Pero cuando sentimos que los retos y las habilidades son demasiado altas comparadas, que los retos y habilidades son demasiado bajos, nuestras habilidades son mucho más bajas que el nivel de reto, aquí lo voy a poner. Cuando el nivel de habilidad percibida es muy alto y el nivel de desafío es muy bajo, entonces entro en una relajación. Pero si siento que el nivel de habilidad es muy bajo y el nivel de reto es muy alto, entro en un área de muchísima ansiedad. Entonces, ahí nosotros como maestros podemos tener una herramienta muy importante de ver, a ver, si este niño no se concentra, está siempre poniendo atención en otra cosa, la actividad a lo mejor es demasiado aburrida y no lo está enganchando, o si vemos un niño frustrado que no quiere ir a la escuela y demás, a lo mejor el nivel de reto que tiene es demasiado alto y podemos nosotros hacer parejas para que se ayuden entre sí, podemos bajar un poquito el nivel de dificultad de lo que estamos dando o aumentarlo para que justamente ellos puedan estudiar mejor. Entonces, las experiencias óptimas generan muchísimas cosas buenas, perseverancia, persistencia, disfrute en lo que se aprende, se reduce el estrés, aumenta la autoestima, porque al tener el nivel justo, el medio justo entre reto y habilidad, te ayuda mucho a tener autoestima porque las cosas las vas haciendo bien y promueve el que tú quieras cada vez más dificultades, porque eso es lo que te mantiene enganchado en el aprendizaje. Entonces, se logra a través de tener objetivos claros, retroalimentación inmediata, capacidades adecuadas entre el nivel de reto y entre el nivel de reto, y el nivel de habilidad. Podemos crear ambientes también que promuevan mayor concentración, el que podamos estar bien enfocados, tener a lo mejor una música inducente bonita, preparar el salón de clases con una meditación al inicio, todo eso ayuda y favorece mucho a las experiencias óptimas de Flow. Y esto tiene muchos beneficios que tienen que ver con clima social positivo, mayor autoestima, etcétera. ¿Okay? Y el cuarto elemento en el que quería tocar ya para ir cerrando es la parte de la esperanza, porque como les dije, la esperanza
tiene una parte positiva y una negativa dentro de esta misma experiencia. No podemos hacer algo más malo por nuestros alumnos que quitarles el poder de hacer lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Entonces, es importante favorecer que los niños hagan y se hagan responsables de hacer lo que ellos tienen capacidad de hacer, no hacer por ellos. Y también es importante nutrir sus sueños y hacer la educación relevante, porque si nosotros no ponemos atención en cuáles son sus sueños y no enganchamos su propia vida interior en el proceso de aprendizaje, es muy difícil que ellos verdaderamente se conecten y que puedan decir, ¿qué hago yo con esto? O sea, ¿qué es lo que me espera a mí para el futuro? ¿Cómo puedo contribuir al mundo? ¿Qué problemáticas puedo resolver? ¿O qué cosas nuevas puedo yo inventar? Entonces, esto lo modelamos mucho los maestros a través de nuestro ejemplo. No me canso de decir que no son cosas científicas nada más del intelecto, las tenemos que hacer parte del cuerpo, las tenemos que somatizar para que nuestros genes, nuestras células las absorban y a la hora de enseñar, verdaderamente el niño sienta que hay congruencia entre lo que yo digo y lo que yo estoy haciendo y cómo vivo yo mi vida. Entonces, como maestros tenemos que trabajar con las emociones propias para poder después ayudar a los niños a trabajar en las suyas. Entonces, resumen, las emociones impactan todas las áreas de nuestra vida. Las emociones negativas no solamente son válidas, sino son sumamente importantes. Las emociones positivas nos ayudan a construir muchas herramientas de resiliencia y disminuyen el impacto de las emociones negativas. Entonces, construirlas intencionalmente y poder trabajar en tener una vida con más emociones positivas diariamente hace que cuando esté la presencia de una emoción negativa fuerte, se amortigüe un poco el impacto y podamos seguir viviendo con una vida plena, o como dice una maestra que quiero mucho, María Sirua, que dice, encontrar el paraíso incluso en el infierno, que a veces sucede. Y el balance entre las dos son claves para una vida con bienestar. Entonces, muchísimas gracias. Creo que lo logramos.